Hola, buenas tardes. Buenos días todavía, no hemos almorzado. Voy a hablar sobre el tema del agua y concentrándome en algo que es una problemática que está instalada ya hace un tiempo en estas latitudes y es el caso de los excedentes hídricos en exceso. Entonces, voy a motivar esto a través de una serie de preguntas que tratan de reflejar quizá las inquietudes que tienen muchos de ustedes. Uno se puede preguntar si estos excedentes hídricos extraordinarios que estamos teniendo se van a quedar con nosotros. Podemos preguntarnos también si tienen que ver solo con el cambio climático o si también influye este cambio significativo que hay en el uso del suelo. Incluso algunos tienen algunas dudas sobre el cambio climático, quizá no después de la charla que dio Walter, pero siempre hay algunos escépticos. Y después, la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos hacer algo para tener algún tipo de control sobre esto? Y obviamente eso dispara también la idea de, ¿hacen algo exitoso en otros países con estos de lo cual nos podamos apropiar? Entonces, estas son las preguntas y antes de ponerme a desarrollar algunos elementos que puedan contribuir a dar algún tipo de respuesta, es importante que entendamos que nosotros tenemos algunas herramientas como para poder hacer análisis y poder tratar de dar algunas pautas en relación a esto. Y por un lado, obviamente, nos basamos en la ciencia. Y la ciencia lo que pretende es primero entender. Una vez que entendemos, entonces podemos hacer algunas proyecciones. Y ya de alguna manera, incluso Walter ha hecho alguna exposición entendiendo que lo que la ciencia puede dar también es limitado, ¿no es cierto? La ciencia es una herramienta maravillosa, pero una de las cosas que sabe es sus propias limitaciones, sus verdades, apuntan a un cierto ámbito, un cierto contexto y son limitadas en sus alcances, sobre todo en sistemas complejos, y eso es lo que estamos tratando ahora, un sistema altamente complejo, donde hay una gran relación entre la atmósfera y lo que es el suelo. Nosotros podemos utilizar las observaciones, monitoreos, es decir, tratar de basarnos en datos y entonces hacer interpretaciones en base a esos datos. Esto ya es una forma un poco más dura porque nos estamos basando en información registrada. Pero cuando queremos hacer algunas proyecciones no dejan de ser especulativas. También podemos apelar al conocimiento experto, donde aquí mezclamos las observaciones con lo que son experiencias históricas vividas por gente, personalidades que han estado involucrados en esto y entonces que tienen una cierta visión, a veces incluso de tipo heurística, ¿no? Pero esto también tiene una gran cuota de incertidumbre cuando hacemos algunas proyecciones. Y obviamente está lo que decía antes, experiencias de otros países, de otras regiones. Y ahí empieza a estar el tema de hasta qué punto es replicable lo que pasa en esos lados. De alguna manera, para tratar de dar algunas respuestas a esas preguntas, uno termina utilizando un poco todos estos elementos y generando algún relato plausible que nos permita operar. Entonces, yo lo que quiero hacer es desarrollar esto en dos partes. Una, primero, tratar de volcar aquí algunas cosas que sabemos a partir de algunos estudios y luego ver si eso nos puede servir para hacer algo. Nosotros sabemos que ha habido un aumento de las precipitaciones anuales sobre la zona húmeda de la Argentina. Este es el láser. Sí. Y acá les muestro un mapita que hemos producido con estos en base a datos exclusivamente. Hemos tomado largas series de precipitación y, por ejemplo, ustedes ahí
pueden ver, esto hemos hecho un quiebre en el año 1960, previo y posterior a 1960, precipitaciones medias, y se ve que hay aumentos considerables, mayores al 10%, mayores al 20%, es decir, está cayendo más agua sobre gran parte de la zona húmeda de la Argentina. Y como todos saben, esto claramente va a influir sobre el nivel de las napas, por lo que significa el balance hidrológico, es decir, lo que hay mayor cantidad de agua para infiltrar. Por otro lado está, y esto también se engancha con lo que decía Walter, esta tendencia no es inexorable, parece más inexorable el aumento de la temperatura, el efecto invernadero, pero las precipitaciones, en realidad, el cambio climático lo que puede producir es una redistribución de las precipitaciones. Si llueve más en un lugar, llueve menos en otro, y esto puede variar. La cantidad de agua que hay en la Tierra pensamos que es la misma y lo único que hace es redistribuirse y circular. ¿Qué más sabemos? Sabemos que también hay un aumento en la frecuencia de las precipitaciones extremas. Esto también lo estaba planteando Walter hace un rato. Acá vemos, por ejemplo, estos mapas también, perdón, que hemos producido. Ahora me tengo que ir para atrás y no me acuerdo cuál era. Ahí está, me han ayudado. Entonces, este mapita que hemos producido acá también muestra toda esta zona amarilla. Hemos detectado también en los años 60 un cambio importante en la frecuencia de las precipitaciones extremas. Y este tema de aumento de la frecuencia de las precipitaciones extremas es algo más general, es aumento de la frecuencia de los eventos extremos. Y esto es totalmente compatible también con la teoría del cambio climático basado en los modelos de circulación global a que hacía referencia Walter. Entonces, esto es otra cosa que también sabemos y está sucediendo. Saliendo del clima, ¿qué pasa con el cambio de uso del suelo? Y más que nada es esta gran tendencia hacia la agriculturización. Y ya también ha sido dicho, lo dijo hasta el gobernador, digamos hoy que está informado, y que esto influye en forma significativa sobre los excedentes hídricos. Algunos resultados recientes que hemos estado produciendo con algunos experimentos basados en modelaciones, de modelaciones hidrológicas, en la zona húmeda, por ejemplo, nos está dando que hay lo que ha sido el aumento que ha tenido el nivel de napa en el orden de los 40 años, que ha habido un enorme, digamos, una gran subida de esa napa freática. Si no hubiera habido cambio de uso del suelo, capaz que hubiera llegado al 85% de su valor. Ahora, debido al incremento en las precipitaciones, ya lo dije antes. Si no hubiera habido incremento en las precipitaciones y le sacamos tendencia, entonces por el cambio de uso del suelo, de todos modos el aumento podría haber sido el 60%. Por un lado, esto muestra que los efectos no son lineales, no se suman, ¿no? Pero también muestran que aún sin el aumento en las precipitaciones, que lo asociamos de alguna manera al cambio climático en estas latitudes, eso no significaría que no hubiéramos llegado a algunas situaciones comprometidas por nuestro cambio de uso del suelo. También hemos visto una cosa muy interesante en estos estudios, y es que obviamente el doble cultivo amortigua esa influencia justamente al digamos, llegar a generar un mecanismo, un nuevo mecanismo de evapotranspiración que si no estaría ausente en gran parte del año, significando el incremento de la infiltración. También hemos hecho algunos estudios interesantes mostrando que, claro, uno puede tener alguna... O sea, nosotros pensamos, desde el punto de vista de un productor, podríamos pensar somos víctimas del nivel de napa. Pero puede ser al revés, podemos nosotros influir sobre el nivel de la napa. Entonces, hemos estado haciendo algunos estudios interesantes donde muestra que, claro, un manejo coordinado de uso del suelo a escala de kilómetros podría significar
una influencia significativa sobre el nivel de Napa. Acá muestro un ejercicio que hicimos en zona de la provincia de Buenos Aires, donde estos eran predios de más o menos unos 9 kilómetros, donde se ponía, o sea, lo dedicábamos exclusivamente a hacer pasturas. Y con eso, en términos medios, en una ventana de tiempo, podríamos lograr en algunas zonas reducciones de hasta 5 metros en el nivel de la Napa, ¿sí? En término medio. Pero ven que en algunas otras zonas no es tan feliz. Entonces, todos estos ejercicios, estos sí son ejercicios un poco idealizados, pero con la idea de ver que si también podemos tener alguna influencia nosotros sobre eso. Para morigerar las condiciones extremas, ya que no evitarlas quizá, y también es interesante, fuera de lo que es el excedente hídrico, que con estas se podrían hacer incrementos productivos, incrementos en el rendimiento. Pero bueno, ese no es el tema más importante hoy. Podemos hablar de experiencias externas, uno siempre mira a los holandeses, que nos están visitando frecuentemente hoy día, y dice que bueno, han sido exitosos en su control de las inundaciones. ¿Por qué nosotros no? Bueno, otra vez, acá está el tema de que en el caso de ellos es un tema vital, han ganado territorio y ese territorio tiene un enorme valor, han tenido que poner enormes esfuerzos y que también Holanda es un país urbano, no tiene estas grandes extensiones rurales y este tipo de cosas hay que entenderlas para no confundirnos también sobre las posibilidades concretas que tenemos de actuar sobre nuestras enormes extensiones rurales. Y una cosa más que sabemos es que existen experiencias fallidas. Y entonces acá, bueno, puse 2 ejemplos, el de Holanda de 1953, falla de una de sus grandes obras de defensa, grandes inundaciones en Estados Unidos del Mississippi, Missouri, 1993, que superaron esas enormes terraplenes que teóricamente eran barreras que no se podían superar y produjo enormes desastres. Y esto simplemente para traer a colación el tema de tomar conciencia del riesgo. Siempre va a haber riesgo de inundación, es imposible zafar de eso. Sigo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahora sí llegamos a eso. Y entonces acá he delineado algunas cosas, empezando por lo que es la herramienta más a mano que todos quieren hacer cuando tienen un exceso de agua, obras hidráulicas. Entonces, la idea que es, digamos, en principio con la idea de tratar de reducir las áreas inundadas. Pongo reducir explícitamente porque no hay obra hidráulica que pueda lidiar con los enormes excedentes hídricos que estamos teniendo en estas épocas, ¿no? Entonces, en última instancia uno tiene que estar asumiendo que está operando en zonas que son inundables. Reclama la naturaleza esa parte. Entonces, podemos aspirar, sí, a reducir las áreas. Podemos evitarlas para las inundaciones, las lluvias un poco o las tormentas o los grandes eventos menos importantes, pero cuando son de esta magnitud es imposible evitar. Podemos reducir. Pero hay una cosa muy importante, podemos reducir los tiempos de drenaje, y eso es algo sumamente importante a los fines productivos. Las obras pueden apuntar a conducción y a retención temporaria. Y algo que quiero hacer hincapié es que estas obras no pueden ser planteadas en abstracto. Tiene que ser parte de lo que podríamos llamar un plan maestro. Esto hay que pensarlo en términos integrales, en términos de cuenca. No se pueden hacer canales por decir, solucionando problemas parciales y creando a veces, simplemente trasladando problemas y a veces creando problemas de mayor magnitud. ¿Podríamos hacer algo con el manejo de uso del suelo? Bueno, yo ya les comenté esa experiencia ideal que nosotros hemos hecho con nuestros modelos. Pensamos que ahí sí se puede trabajar, digamos, por más que esta puede ser una forma de, digamos, actuar, podríamos decir, un poco más sutil y de alguna manera ligado a lo que son acciones más bien locales, quizá coordinadas, porque tiene que haber una cierta dimensión de esto para tener impacto, pero es obvio que dentro de ciertos límites se podrían hacer mejores manejos del uso del suelo para poder llegar a tener algún tipo de control sobre el nivel de Napa.
Hablé del doble cultivo, que el doble cultivo, digamos, hemos visto que es una herramienta muy interesante como para disminuir la cantidad de infiltración, digamos, y este tema de la rotación con pasturas que hemos estado ensayando, ustedes obviamente saben que también tiene un plus desde otros puntos de vista que también pueden hacer incluso a la productividad. De modo que podríamos decir que este es uno de los ítems que podrían ameritar en el futuro hacer un trabajo un poco más intenso. ¿Qué más podemos hacer? Lo que podemos hacer también es basarnos en estos pronósticos de mediano plazo. Entonces, hoy día ya empezamos a acostumbrar niño, niña, neutro. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra zona ya está bastante claro que niño tiende a ser más húmedo, es decir, podemos esperar grandes excedentes, lo contrario con niña. Y entonces esto obviamente hoy día está disponible y es uno de los elementos que deberían tenerse en cuenta en el momento de la toma de una decisión productiva, digamos, qué se va a hacer en la próxima campaña. Y al respecto, entonces, dos observaciones. Obviamente uno tiene que hacer una actualización periódica, porque todo pronóstico no es más que eso, un pronóstico. Y también lo decían acá, es muy difícil hacer un pronóstico del futuro. Nosotros somos muy buenos haciendo pronósticos del pasado. Nos dan lo que pasó en los años 60 y explicamos lo que pasó en los próximos años. Pero después ya cuando nos dicen irnos más allá es difícil porque también mostraba Walter, tampoco sabemos bien los forzantes que vamos a tener. Entonces, entonces estos pronósticos, que se basan muchas veces en correlaciones y todo, son actualizados en forma periódica y lo que podía pintar como un niño muy intenso en un momento, luego parece que ya no es tan así, de modo que eso es un ejercicio que hay que acostumbrarse a hacerlo. Y una cosa importante también es la heterogeneidad espacial de los eventos. Entonces no es poco común que algunos productores hayan visto en su campo un año niño tener menos precipitaciones que un año niña. Y bueno, claro, si uno analiza toda una región, en rigor hubo más precipitaciones. Eso sigue correlacionando bien con el niño, pero eso no quiere decir que caiga en mi campo. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque forma parte de la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Y acá llegamos al otro tema que podemos hacer. Adaptación, también es algo que estuvo, digamos recalcando Walter, y hoy día es casi un mandato. Hay que adaptarse a las condiciones extremas, saber adaptarse a las condiciones extremas. Ahí pongo un ejemplo, bueno, el tema de los caminos, tratar de poner mucho énfasis en tener caminos que puedan ser, digamos, sostenibles en momentos, por ejemplo, de grandes excedentes, con todo lo que significa no cortar las comunicaciones. Pero bueno, acá también, como seguimos pensando que no podemos descartar cambios de tendencias y también incluso esta variabilidad a que se hacía referencia, la idea es no tomar medidas que solo sirvan en una dirección. Cada vez más se enfatiza la idea de usar medidas, lo que llaman de no arrepentimiento, es decir, aquellas medidas que de todos modos son buenas independientemente de si finalmente viene incluso una época de algún déficit hídrico. Entonces, también son adaptación y medidas de no arrepentimiento son elementos muy importantes hoy día para hacerle frente a lo que nos toca vivir con el clima. Este tema también se estuvo hablando, y es el tema de los seguros, es el tema de las herramientas financieras, y en última instancia, o sea, en este aspecto seguro que hay mucho por hacerse para no caer en este círculo vicioso de que, o sea, que sean herramientas un poco más
más establecidas, digamos, que no necesariamente depender de lo que puede significar una emergencia hídrica para ver si el Estado puede ir a reforzar eso, ¿no es cierto? Generar herramientas un poco más importantes, dado que esto ya estamos con fenómenos recurrentes. Yo puse ahí seguros agrícolas multirriesgo porque leí hace un par de semanas que algo de eso se estaba conversando, o sea que poner en un paquete no solo el tema de excesos hídricos, sino otras cosas. Pero eso evidentemente es una herramienta que, si bien no es sencilla de implementar ni aquí ni en otros países, por lo que me han contado, tiene sus bemoles, es una herramienta genuina, digamos, para hacer frente a estos problemas. Y finalmente, quizá también podemos contribuir a hacer alguna mitigación del cambio climático. Estamos en una tendencia que es peligrosa, y más allá de las incertidumbres que estaba hablando Walter, es obvio que hay una tendencia. El aumento de las temperaturas es inexorable y eso trae consecuencias. Y entonces el tema de las buenas prácticas, contribuir a la reducción de emisiones de gases y todo eso son elementos que hay que tenerlos en cuenta, y más teniendo en cuenta también que hoy día, como se decía en otras charlas, empieza a ser un plus a la hora de llegar a ofrecer ciertos productos, ¿no es cierto? La sociedad empieza a estar preparada para pagar un poco más en términos de esta idea de sustentabilidad. Bueno, y entonces vuelvo a poner todas estas preguntas que yo puse al principio como preguntas motivadoras, y bueno, solo espero que haber contribuido, digamos, humildemente, a tirar algunos elementos adicionales como para que cada uno pueda entonces desarrollar sus propias respuestas a esto que estaba aquí planteado. Muchas gracias.